Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas, querida alcalde, compañera de equipo de gobierno, Belén, querida Elvira, bienvenida de nuevo a Coín y, por supuesto, a todo el público que esta tarde aquí nos acompañáis. Nosotros esta mañana, desde el equipo de Cultura, lo comentábamos, que no sabíamos si la palabra era alegría, era orgullo, era nerviosismo, porque es una tarde, yo creo que muy importante para nosotros, para el equipo de Cultura y, por supuesto, para Coín. Es el primer acto que celebramos en esta sala y, bueno, siempre los nervios se ponen un poco a flor de piel. Nosotros hemos hecho una programación que la anunciamos hace poco, Cultura en Primavera. Dimos el pistoletazo de salida la semana pasada, pero estas jornadas cervantinas que tanta repercusión sabemos que han tenido y que, bueno, que se han agotado las entradas para la tarde de hoy, incluso nos han seguido llamando. Sabemos que es un ciclo de conferencias pues que va a dar mucho juego en nuestro municipio de Coín. Quiero agradecerle a todo el equipo que lo ha hecho posible, que sabemos que Jalo ha pasado muchos nervios, son mucho tiempo, muchos meses el que se llevaba organizando y, por supuesto, alcalde, te quiero dar las gracias pues porque todas las propuestas, todas las cosas, las ideas que te llevamos en tu locura de día a día, pues para Cultura siempre estás dispuesto a escucharla y, por supuesto, a implementarla, así que te la agradezco. No me voy a extender más porque le voy a dar la palabra al alcalde y después sí tendremos, que se los quiero agradecer porque sé que también para ella es un compromiso, a mi querida Conchi Navarro, querida amiga, directora del Instituto Los Montecillos, que va a ser la encargada esta tarde de presentar a nuestra Elvira. Y sé que para ti también era un reto cuando te llamamos, pero te agradezco que rápidamente dijiste sí, aunque después dijiste, a ver, ¿qué me has dicho? A ver... porque ella es una persona impulsiva. Ella de momento dijo que sí, pero después dice, pero a ver, ¿qué me has dicho? Y ha estado todos los días diciéndome, seré capaz. Hombre, Conchi, yo creo que manejando un instituto con casi 1000 alumnos y una plantilla de 100 maestros y maestras, yo creo que seguro que va a estar a la altura y agradecida eternamente. Por eso, agradecida eternamente que haya aceptado la invitación. Así que, alcalde, tuya es la palabra. Muchas gracias. Cuidado. Bueno, se agradece que no sea muy alto el escaloncito. Bueno, por seguir un poco lo que estaba diciendo la concejala Raquel, hoy es un día de nervios, ¿no? Siempre que se hacen las cosas por primera vez, siempre se tiene un gusanillo, ¿no? Siempre se tiene un pequeño resquemor ahí en el estómago y es porque realmente estamos inaugurando esta sala. Es el primer acto que realizamos, organizado por el área de cultura en esta sala, en la que vamos a tener seguro mucha vida los próximos años, sobre todo a nivel cultural. Y dentro de esa primavera es cultura, cultura es primavera en Coín y en este edificio en especial, en este Hospital de la Caridad, pues qué mejor manera de hacerlo que pues, hablando de nuestra lengua, ¿no? La lengua española, que la hablan más de 500 millones de personas en 107 países a lo largo de todo el mundo, que marca, por supuesto, nuestra historia, nuestra esencia como cultura y como país. Estas primeras jornadas cervantinas, que van a ser 3 días, el día 2 hoy, el 9 y el 23 de abril, que como podemos ver, podemos observar obviamente, ya tenemos aquí pues la primera persona, Elvira, que va a participar, personajes de renombre a nivel internacional y que va a convertir Coín una vez más pues, en esa cuna de la cultura y en este caso pues, de nuestra lengua. Así que muchas gracias también, Elvira, por estar aquí y por estar predispuesta desde el primer momento que se te pidió que viniera a nuestra localidad a ilustrarnos, que seguramente va a ser muy productivo para todos los que estamos aquí en el día de hoy. Como decía, darle las gracias y la enhorabuena también a todos los compañeros del área de cultura porque estos 3 días hacen una mezcla perfecta, ¿no? Por un lado tenemos las ponencias, después mezclamos también
ese teatro que vamos a tener hoy, pero también tenemos música en los otros 2 días para mezclar la lengua con cultura, con el Quijote también, con Cervantes, en definitiva, porque estamos hablando de la jornada cervantina, en definitiva, cultura. Siempre digo que cultura es deporte, cultura también es Coín, cultura es la esencia que todos tenemos aquí, así que Coín, en definitiva, está en el corazón de todos nosotros y seguro dentro de nuestro país, que es España, de nuestra cultura y nuestra lengua, como es el español. Muchas gracias, espero que disfruten de esta y de todas las jornadas que quedan. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos entre amigos, estamos entre compañeros. Y bueno, saludar a las 2 concejalas, a nuestra concejala Raquel, que es nuestra anfitriona hoy, al personal de la Concejalía de Cultura. Saludar también a nuestra ponente, Elvira Roca, y como no, a nuestro alcalde, Francisco Santos. Señor alcalde, felicidades, que estamos de estreno. Estamos como una niña con zapatos nuevos, pero no con cualquier tipo de zapatos, zapatos de charol, porque esto está impecable. Y que este edificio, que tantas utilidades diversas ha tenido, ahora se convierta en un edificio para la cultura, es un orgullo. Un orgullo, y se convierte en una casa para todos. Y tenemos el placer hoy de inaugurar las jornadas cervantinas con la polifacética Elvira Roca Barea, una mujer que no deja indiferente a nadie. Filóloga de clásicas y de hispánica, doctora en literatura medieval, de sonrisa aguda y prosa afilada, que rompe moldes y cosecha éxitos. Provocadora y valiente, Vargas Llosa dice de su libro Superventas, Imperiofobia y leyenda negra, que es aguerrido, profundo y polémico. Tiene 44 ediciones vendidas y es un ensayo histórico. A ver, que no es una novela erótica. 150.000 ejemplares vendidos, creo. Elvira Roca, su pensamiento es estimulante para aquellos a los que no nos gustan las tendencias convencionales, sino ideas contracorrientes que nos puedan abrir nuevos territorios. Ejerce de malagueña y presume de pueblo, el Borges, donde nació y sigue estando presente. Así que después de haber recibido, entre otros galardones, el Premio Espasa por Fracasología, España y sus élites, el Premio Bernardo de Gálvez y el Premio Primavera de Novela por Las Brujas y el Inquisidor, imagino que la medalla de Andalucía que le fue otorgada en 2018 ocupará un lugar de emoción especial para ella. Novelas, ensayos, artículos, conferencias, hasta en el cine se escucha su voz, en el documental España, la primera globalización. Gran título, ¿eh? El título engancha, del director López Linares. Su fama y su incisiva personalidad ha llevado incluso a que se escuche el término referido a ella, rocafilia, que ha pasado una mujer que ha pasado de profesora de instituto a dar clases en Harvard y en la Universidad de Luxemburgo. Profesora, investigadora, escritora, sus múltiples caras tienen como nexo común su habilidad comunicadora y su inteligente conversación, lo que nos va a hacer esta tarde, con toda seguridad, disfrutar y encandilarnos a todos con nuestro idioma, el español. Ese castellano a que el rey Alfonso X el Sabio le empieza a dar entidad como lengua. Nebrija, 2 siglos más tarde, construye su gramática, la cual sirve de base a sí mismo para construir las gramáticas de las lenguas precolombinas de Sudamérica, hecho que contribuyó a la preservación de estas lenguas amerindias. Elvira Roca nos llevará también a Andrés Bello,
quien posteriormente, ya en Chile, sigue la estela de Nebrija. Un idioma, el castellano, que navega a ultramar, heredero de las voces meridionales de la península. Una lengua de ida y vuelta, que sigue creciendo, que sigue fluyendo y a la que vuelven palabras de allende los mares, porque somos todos parte de una misma cultura. Terminaré con una frase de Don Quijote que bien podría referirse a Elvira Roca Barea. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Seguro que nosotros hoy sabremos algo más después de escuchar a Elvira Roca. De verdad. En fin, no tengo palabras. No tengo. Pero cuando no se tienen palabras es bueno agradecer. Y yo tengo que agradecer muchísimo, pues al señor alcalde Francisco Santos, que tuviera bien patrocinar la idea de hacer unas jornadas cervantinas, a Raquel López, que, en fin, ha apoyado y en todo momento ha ayudado a que esto salga adelante, a Juan, que está por ahí detrás, desentrañando los misterios de la burocracia, que no se crean que es poca cosa. Y, en fin, encima este es el primer acto que se hace en este lugar, con lo cual creo que verdaderamente esto es caer de pie, porque empezar con unas jornadas cervantinas y en este sitio pues es difícil de imaginar una cuadratura del círculo más perfecta, ¿no? Y has dicho hace un momento lo que me ha emocionado mucho, lo de presentar a nuestra Elvira. Me encanta que hayas dicho eso, de verdad, porque si una vive para algo en este mundo es para ser de ustedes, vaya. Es así que lo agradezco tantísimo. Y esas palabras tan cariñosas de Conchi, directora del instituto, compañera de fatigas, que sabe como yo que es ahí donde se forma realmente el tejido neuronal. Si luego va a dar de sí o no va a dar de sí, ahí es donde se construye. Ese es el yunque, la enseñanza media. Después ya se pueden hacer sobre eso cosas o no, pero en principio ese es el periodo de la vida en el que el cerebro es más permeable, en el que las ideas entran con más brillantez, con más fluidez, la inteligencia se mueve a una velocidad asombrosa. El trabajo que no se hace ahí ya no se va a hacer, ya no se va a poder hacer. Y si se pierde esa ventana de oportunidad de esos años, pues va a ser muy difícil de recuperar, ¿no? Y el deterioro que está sufriendo la enseñanza pública, pero especialmente la enseñanza media, es de las peores noticias que podamos tener. Yo no me callo nunca de esto, porque creo que hay que no callar, porque esto es algo que afecta a toda la sociedad y muy especialmente a los sectores más débiles de la sociedad, que cuentan solo con la enseñanza pública para poder prosperar en la vida y ofrecerles un producto de mala calidad, o permitir la degradación de ese sistema que es el gran ascensor social. Es algo que afecta a todos, pero muy especialmente a las clases medias y trabajadoras, que son las que no pueden permitirse otra forma de educación pagada para sus hijos, ¿no? Esto es que lo tenía que decir, porque tengo ahí una directora de instituto con 1000 alumnos y lo tengo que decir. Y la enseñanza media es mi casa. En fin, yo les hice esta propuesta y quiero dedicarle unos minutos solo a presentar las jornadas. Después voy a lo que yo voy a tratar, pero cómo yo las pensé y por qué están así concebidas, ¿no? Porque, primeramente, es importante entender cómo el español, desde muy pronto en la Edad Media, adquiere una serie de ventajas que yo voy a intentar explicarles ahora después, y por una serie de circunstancias se transforma en una lengua franca muy pronto. Y luego cruza el Atlántico y entonces ese castellano, para mí, también lo pensaban algunos gramáticos americanos, de ellos hablaré un poco,
ese es el momento en que el castellano deja de ser castellano y pasa a transformarse en español, en el idioma que hay a un lado y al otro lado del Atlántico, ¿no? Por eso era para mí importante traer a dos americanos. Lo que ustedes van a escuchar en los 2 días siguientes de jornadas es, en primer lugar, a Ricardo Cayuela, mexicano, editor, un hombre de cultura mexicano de primer nivel, porque me interesaba mucho que fuese un americano el que hablara del español de América y de la enorme importancia que ese español tiene en el mundo. Nosotros somos ahora ya solamente la cola del ratón o la cola del león, del enorme animal que es ese español, ¿vale? No sé si somos ya el 5º o 6º país. Vamos superados por arriba por un montón de países con mayor número de hablantes que nosotros. Pero en ese transatlántico viajamos juntos. Y es muy importante que cobremos conciencia de que viajamos juntos. Y Ricardo Cayuela va a hablar de ese español de América, que es muy importante, insisto. Y Carlos Leáñez, venezolano, a mi modo de ver, es hoy perdón, la persona que más ha reflexionado sobre qué porvenir tiene el español hoy día y dentro de 10, 20 años, teniendo en cuenta la existencia de Internet, de las redes sociales y de la inteligencia artificial. Es decir, ese enorme transatlántico que es nuestro idioma está bien posicionado en este mundo que se abre de posibilidades ahora con las nuevas tecnologías y sobre todo con la inteligencia artificial, porque es muy posible que no tengamos las ideas claras ahí, ni siquiera para entender las enormes oportunidades que precisamente el tener una lengua de estas dimensiones supone en este mundo que se abre de inteligencia artificial y de usos nuevos a través de las redes, ¿no? Y esto es importante saberlo, porque no somos conscientes. En España no somos conscientes, o muy poco, ¿no? Y ahora sí voy a mi asunto. Yo le puse a esta conferencia un título imposible. Digo imposible porque es imposible tratar de estos 3 miuras que yo menciono, constructores y arquitectos del idioma, Alfonso X, Nebrija y Andrés Bello. En fin, tenía que elegir y he elegido las 3 figuras que me parecen más esenciales. Por supuesto, hay muchísimos más. Este idioma que nos habita ha sido construido, ¿qué decimos de Cervantes, no? Es decir, con la cola, somos ladrillos y ladrillos y ladrillos en un enorme muro. Pero ha habido 2 o 3 momentos que han sido esenciales. Y uno de esos momentos esenciales es el que representa a Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio es crucial porque él aprovecha una circunstancia anterior que es, Alfonso VI había tomado Toledo en 1085 y lo digo porque va a ser la variante toledana la que él va a elegir como modelo del idioma. Perdón. Y a esto hay que unir el hecho de que en 1146 han sido expulsados los judíos de Al-Ándalus. Hay una gran cantidad de población judía en Toledo, judíos que hablan no solamente el hebreo o que conocen el hebreo, sino que también saben árabe, la mayor parte de ellos. Y comienza una actividad de traducción que no es creada por el propio rey, sino que, digamos, en la ciudad hay una actividad creciente de traducción fomentada por la presencia de distintas gentes que hablan distintas lenguas que hay en la península. Pero en un momento determinado es ese rey el que decide dar un impulso único fomentando la creación de una escuela de traductores que algunos dicen que no existió nunca como tal. Nadie puede negar la existencia de los talleres alfonsíes. La complejidad del proceso que voy a intentar hacérsela ver de una manera sencilla. El castellano en su variante toledana se transforma en la
norma escrita de una lengua que se manifiesta en un montón de dialectos y que no tiene todavía, no está fijada como tal lengua. Por lo tanto, había distintas posibilidades. Él elige una. Y a esa lengua, o sea, imagínense, por ejemplo, el andaluz, ¿no? Nosotros todos hablamos el andaluz. Y aquí lo hablamos de una forma y en otros sitios hablan de otra. Intenten ponerse a escribir en andaluz. Es muy difícil ponerse a escribir en una lengua que no tiene una escritura fijada ya anteriormente. La intervención del rey es crucial, porque Alfonso patrocina no solamente la actividad de traductores, sino también la creación de obras que por su envergadura no tienen parangón, no solo ya en la península, sino en ninguna otra lengua romance, en ninguna otra lengua vulgar. O sea, a la muerte de Alfonso, el castellano tiene no solo una cantidad de texto como ninguna otra lengua peninsular tiene, textos, digamos, de una gran importancia, porque Alfonso ha prohijado la creación de la General Historia, que es una historia universal. Una historia de España como no existía otra en muchos tomos. Que la llame historia de España, que no la llame historia del patatín. Es historia de España. Alfonso ha hecho 2 o más, digamos, las 7 partidas, por ejemplo, es un código legal, o sea, es una recopilación de leyes de una envergadura como no se había hecho otra. Hasta ese momento, insisto, en una lengua vulgar. Tenemos tratados de astronomía, que son las tablas alfonsíes. Tenemos el lapidario, tenemos el libro de tablas y dados. Es decir, es una biblioteca. Él construye una biblioteca. Evidentemente, él no escribe esto. Esto lo escriben equipos de gentes que él patrocina y que trabajan para él. Pero él sí hace algo, y él lo explica muy bien. Es la creación de ese derecho castellano que va a ser la norma a partir de la cual se va a escribir desde ese momento. No tiene el español, el castellano en este tiempo, un proceso de decantación que va poco a poco seleccionando una de las variantes para que ésta se convierta. No, es la decisión del rey. El rey crea una ortografía, el rey, digamos que interviene estilísticamente en las creaciones de los autores que están trabajando para él. Y hablo de equipos formidables, es decir, estamos hablando de gente que están traduciendo distintas obras, de distintas lenguas, de latín, del hebreo, del griego. Estamos hablando de gentes que están unificando los temas y están escribiendo, los compiladores que unifican por temas, luego están los redactores. Hay artesanos que son los que están trabajando en el pergamino. Hay los cuadratores que son los que dibujan cada una de las páginas para que se encuadre esas 2 columnas que normalmente tienen los textos alfonsíes. Y también dejan los huecos en los que van a venir las iluminaciones. Los productos que salen de la factoría alfonsí son de una calidad absolutamente extraordinaria. Y le van a dar a esa lengua una ventaja, le van a dar 2 ventajas. La primera es una ortografía unificada, no por cualquiera, sino por el rey. Y esto no le ocurre a ninguna otra lengua peninsular, ni le ocurre a ninguna otra lengua vulgar. Poco a poco, el toscano, a partir de Dante, se fue convirtiendo, pero esto no fue un proceso de un día, se fue convirtiendo en la variante de las lenguas que se hablaban en Italia, la mayoritaria y la que finalmente fue a dar lugar al italiano como lengua de cultura. Pero esto es un proceso de decantación muy lento. En el caso del castellano, no. El caso del castellano es la intervención del rey, y el rey es consciente en todo momento de lo que está haciendo. Es decir, Alfonso es consciente de que él está haciendo algo extraordinario. Pero cuando el rey se muere, hay una ortografía unificada y hay una cantidad de texto en castellano como ninguna otra lengua lo tiene. O sea, usted tiene una duda legal y usted se va al espéculo o usted se va a las 7 partidas que le van a ofrecer la posibilidad, si no sabe latín, de poderlo entender, porque en este momento todavía las lenguas peninsulares, las distintas lenguas peninsulares se parecen bastante entre sí. Todavía no se han diferenciado mucho. Así que cualquier hablante de portugués o cualquier hablante del lemosín, que es, digamos, la variante de las lenguas
que se hablan en la zona del Levante, ¿no? El grupo constituido ahora mismo por el valenciano, el mallorquí y el catalán, va a poder entenderlo bastante bien. Si no sabes latín, ahí tienes los textos alfonsíes. Y entonces, esa inmensa biblioteca que tiene obras científicas, que tiene obras históricas, que tiene obras legales, todo eso es patrocinado por ese rey que, insisto, unifica la ortografía por sí mismo. Es decir, Alfonso al final se reserva la lectura de aquello que se va a pasar al escrito y corrige él, personalmente, cómo hay que escribir. Y crea una norma para el español mucho antes de que ninguna otra lengua peninsular la tenga. Esto ya le va a dar una gran ventaja a esa lengua con respecto a otras lenguas. Ese es, digamos, el punto primero o el momento en el que el castellano da el paso para transformarse en la lengua franca de la península ibérica. Y Alfonso, insisto, es consciente de que le está haciendo a su lengua vulgar, a su lengua romance, un gran favor. Es decir, es consciente de estar creando algo nuevo y formidable. No tiene el castellano, por ejemplo, en este momento una tradición lírica. Y por eso Alfonso escribe las cantigas en gallego-portugués. Pero lo que le falta de la lírica lo suple el hecho de que para conocimientos de historia de España, para conocimientos de historia del mundo, para 1000 cosas, hay que recurrir a los productos, a los libros maravillosos que han salido de la factoría Alfonsí. Algunas de estas obras quedaron por terminar, pero eso ya no importó, porque lo que quedó hecho era de tal importancia, tenía tal envergadura, que difícilmente ya había una vuelta atrás. Y no la hubo, ¿no? Vamos a ver la imagen número 1. Que se ve regular, pero bueno, que nos permite... A ver, el castellano avanza desde el norte hacia el sur, se crean esas 3 franjas lingüísticas perfectamente diferenciadas. Cuando aparecen, si tuviera un punzón, pero no lo tengo, bueno, señalo como puedo. En la franja norte, identificables estaban el gallego, que luego es gallego-portugués, es la misma lengua, gallego y portugués son la misma lengua. El astur-leonés, el castellano, el navarro-aragonés y el lemosín, que nace al otro lado de la frontera. Estas lenguas, conforme el castellano avanza y se abre, ¿vale?, se convierte en 3 franjas, quedan aisladas el astur-leonés y el navarro-aragonés, que no tendrán continuidad, y luego van bajando hacia el sur conforme avanza la Reconquista. El castellano va ganando terreno, pero si se fijan, en la frontera, o sea, en la línea verde marca, ¿vale?, cuál era la frontera en este momento de la lengua. Y no piensen que existe una realidad homogénea. Miren la provincia de Huelva, Sevilla o la zona norte. En absoluto esto es homogéneo. Hay conviviendo múltiples dialectos que tienen fonéticas distintas y que necesitan todavía de una gran tradición para poder conseguir una unificación suficiente. Alfonso le hizo al castellano ese trabajo antes de los demás. Y no solamente se lo hizo, sino que además de ofrecerle a esa lengua todavía balbuciente una ortografía unificada para todo el reino, es decir, si el rey dice que se escribe así, es que se escribe así. No sé si soy capaz de que ustedes entiendan la enorme importancia de que sea el rey el que decide cómo hay que escribir. Esta es la ortografía que yo uso, luego es la ortografía que usa todo el mundo, es lo que yo he decidido que para eso soy el rey. Y lo fue lo suficiente como para dejar una tradición que se mantiene hasta la revolución fonológica, que sucederá mucho tiempo después, ¿no? Vamos a ver la siguiente imagen, el número 2. Esto es de la General Historia. Me interesaba que vieran ustedes la calidad de los productos que salen de la factoría de Alfonso X. Esto está en el Escorial. Esto es un códice de los que se encuentra ahora mismo en el Escorial. Es una maravilla. Es una maravilla. Tiene una letra maravillosa. O sea, tiene unos copistas fantásticos. Tiene unos iluminadores. Los iluminadores
en los textos medievales se llaman aquellos que hacen los dibujos, ¿no? Esto es el nacimiento, es el portal de... es la Virgen la que está acostada, ¿vale? Y ven al niño arriba, la mula y el buey, ¿lo ven? Es el comienzo, es una de las páginas primeras de la General Historia. Y es una maravilla, pero cada página que ustedes ven de ese libro es, bueno, realmente no es un libro, son un montón, es absolutamente extraordinaria. Es decir, los productos que salen de la factoría Alfonsín, ya no solamente por lo lingüístico, sino por la cantidad de información, de traducciones que se incorporan, etcétera, por la originalidad, sino también en lo material, físicamente, bueno, es extraordinario y creo que, bueno, me hubiera gustado comentarles más, pero con esta página ya se hacen ustedes una idea de la enorme importancia. Pues imagínense libros como este, una biblioteca entera llena de textos científicos, textos legales, compendios históricos, en fin, como nunca nadie se había hecho, y bueno, ese rey se dedicó a esto durante muchísimo tiempo y su patrocinio es fundamental para entenderlo. Entonces tenemos que el castellano tiene esa ventaja, digamos, competitiva. Es una suerte de ventaja competitiva. Se la deja Alfonso X cuando se muere. E insisto, él está bastante consciente de la importancia del trabajo que él está haciendo. Alfonso X es un hombre que no voy a glosar aquí su figura histórica de la enorme importancia que tuvo, no solamente en este sentido, sino estuvo a punto de ser emperador del Sacro Imperio y, en fin, fue un hombre que influyó en su tiempo no solamente en lo cultural, sino en muchísimos otros aspectos, ¿no? Yo había escogido aquí, digamos, un par de ejemplos para que entiendan cómo funcionaba el mundo de la traducción dentro de lo que eran los talleres Alfonsín. Me gusta hablar de los talleres Alfonsín porque era un taller realmente, o sea, no solamente eran los traductores, es que los traductores hacían un trabajo que era traducir, pero había otros muchos que hacían el trabajo de compilación, de relacionar los textos unos con otros, los que se parecían, había otros que eran los redactores una vez que les entregaban las compilaciones, había los que hacían los dibujos, es decir, era un trabajo en cadena, una suerte de fábrica, que al final te dejaba unos productos, pues imagínense un rey que durante décadas patrocinó y pagó todo ese trabajo para dejarle a esa lengua una ventaja que, bueno, aquí estamos hablando 500 millones el español, ¿no? Él puso una piedra y realmente fundó una tradición que ha sido el tratar con respeto a esa lengua. Y habremos hecho tonterías de todos los colores, pero algo hemos hecho bien cuando hemos conseguido que 500 millones de personas, más de 500 millones de personas en 22 países, sigamos hablando ese idioma. Así que esta primera piedra se la merecía poner el nombre Alfonso X el Sabio y creo que está bien puesta, ¿no? Por ejemplo, fíjense la complejidad del proceso de traducción. Con esto y una anécdota termino, ¿eh? Domingo Gundisalvo traduce al latín. Es decir, su oficio es traducir al latín. Porque Alfonso X no se limita a que todas las traducciones que se hagan desde cualquier lengua a cualquier lengua tengan un intermedio siempre en castellano, sino que también se encarga de que haya traducciones al latín de textos que vienen del hebreo o que vienen del árabe. Entonces, Gundisalvo vierte en latín textos que traduce al romance un judío converso muy conocido dentro de los equipos alfonsíes, que era Juan Hispalense. Y esta traducción al latín, que también, o sea, el hecho de traducir al latín no significa que antes o entre medias no se haya hecho una traducción al español. Es decir, todo lo que se traduce en el mundo alfonsí pasa por el español, de cualquier lengua a cualquier lengua. Avicena, Algacel, Averroes son conocidos en Europa a partir de las traducciones al latín que se hacen en el taller de Alfonso. O sea, gran parte de la filosofía antigua y de los filósofos árabes, por supuesto, y sus comentaristas de Aristóteles, todo eso llega a Europa a través de las traducciones que se hacen en el taller Alfonsí. Es decir, creo que no exageramos nada
insistiendo en la enorme importancia que tuvo, no solo para el español, sino para la cultura europea, el trabajo que se hizo en los talleres de Alfonso, ¿no? Y luego ya he leído una leyenda urbana que es que la tengo que contar, porque si no la cuento. Está en Quevedo, lo de las tapas. Parece que es Alfonso el que se inventa lo de las tapas. Él tiene unas coplillas al buen llantar. Era todo un personaje, hay que reconocer, era todo un personaje. Entonces tiene unas coplillas al buen llantar en la que dice algo así como que, bueno, puede que haya reyes más poderosos y tal, ahora como se come en mi mesa no se come en ningún sitio. Más o menos así, ¿no? Y entonces existe, en el siglo de oro hay algunos autores que dicen que esta costumbre de poner de las tapas la inicia el rey como una manera de que no tapa porque era un platillo que se ponía encima del jarrillo de vino. Y para evitar, digamos, como lo digo finamente, que el alcohol empapado emborracha menos, ¿no? O sea, para que la gente no se le pusiera muy colocada en los mesones, pues se le ocurrió la idea de que se pusiera con la medida de vino correspondiente, el jarrillo de vino, una tapa, o sea, un platillo que tapaba ese jarrillo de vino y en ahí que fuese fundamentalmente chacina, queso, y esta costumbre ya pues se institucionalizó, se convirtió en un hecho y hasta el día de hoy seguimos tomando tapas, ¿no? Se ve que fue una buena idea, o sea que lo que él decía de lo del buen llantar no es ninguna casualidad, que no sé si, bueno, no sé, he estado mirando, pero no encuentro ningún libro de cocina entre los textos de Alfonso, con lo cual me extraña bastante. Estoy convencida de que se quedó en los talleres por escribir cuando él se murió. En fin, esta es la primera piedra. Ese rey que interviene deja una ortografía unificada, deja una biblioteca completa de textos de consulta más grande que la que ninguna otra lengua vulgar tiene en este momento. O sea que ya tenemos el castellano con una ventaja competitiva importante, que es esa intervención de ese rey. Pero después pegamos un salto y nos encontramos con un señor que es andaluz, el de Antonio de Nebrija, que se llama en realidad Antonio Martínez. Lo de Nebrija es porque él es de Lebrija y Lebrija en latín es Nebrisa. Y entonces él hace esto, una cosa muy de los humanistas de su tiempo, de ponerse un nombre latinizado, ¿no? Pero tiene un nombre mucho más castizo, que es Antonio Martínez de Cala, que es un chico listo, de una familia, digamos, acomodada, pero ese chico listo de esa familia acomodada va a estudiar con beca a Bolonia, donde existía y sigue existiendo un colegio de los españoles, que es una institución a la que han ido durante muchísimos siglos a formarse, sobre todo en el mundo del derecho, pero no solo del derecho, españoles hasta el momento presente. Si tienen curiosidad, mírenla, porque es un edificio absolutamente espectacular, maravilloso. Y pasa allí 10 años. 10 años en los que estudia latín maravillosamente bien, estudia griego, estudia hebreo, y al regreso pues ingresa, bueno, empieza a trabajar como profesor en la Universidad de Salamanca. En el 76 consigue la cátedra de gramática y deja la universidad porque se casa. El hombre se enamora y se casa. Y entonces tiene que renunciar a la parte de su salario que recibía como eclesiástico. Y por lo tanto se queda el hombre solo, mondo y lirondo, con el sueldo de catedrático, y se da cuenta de que con el solo sueldo, que mal pagado han estado siempre los profesores, con el sueldo solo de profesor, aunque sea catedrático en Salamanca, no puede él mantener a la mujer y los hijos. Así que se va al servicio del cardenal y maestre de la Orden de Alcántara, Juan de Zúñiga,
que lo va a proteger y le va a dar la oportunidad de escribir muchísimas cosas. Porque él es realmente es un hombre tremendamente inquieto y concede, o sea, vamos a ver, el año 81, por ejemplo, Nebrija publica en latín las Introducciones Latinae, que son un bestseller, o sea, tienen más de 100 ediciones en vida de Nebrija. Pero no solo en España, sino en España y fuera de España. Es un método para aprender el latín. O sea, usted no sabe latín, nada de nada, y no tiene idea de gramática, ¿no? Pues usted se agarra a las Introducciones Latinae de Nebrija y ya verá cómo aprende latín rápidamente. Es un método tan bueno y exitoso que fue un éxito total en su tiempo, ¿no? Nebrija es un hombre muy inquieto. Y aparte de que tiene un conocimiento extraordinario de las 3 grandes lenguas, ¿no? Y Cisneros lo llama para colaborar en la Biblia políglota, trabaja con él durante un tiempo, y luego ya cuando vuelve a Salamanca y se vuelve a enemistar porque no tuvo una relación fácil con la universidad. Nebrija no tuvo una relación fácil con la universidad. Hasta que finalmente ya con una cierta edad Cisneros, que era un hombre extraordinario, y a pesar de que en un momento determinado Nebrija abandonó el trabajo en la políglota porque discrepaba de muchas de las interpretaciones que se estaban haciendo de los textos allí, Nebrija en el año 14, o sea, ya con una edad, Cisneros le concede una cátedra a perpetuidad. Es decir, le nombra catedrático a perpetuidad en el sentido de que aun cuando, hasta que se muera, y aun cuando ya esté tan viejo que no pueda dar clases, seguirá cobrando el sueldo de catedrático, ¿no? Entre medias, pues Nebrija ha hecho una imprenta y ha hecho un trabajo como impresor bastante importante con sus hijos, y en un momento determinado concibe una idea que le expone a la reina justo el año estando en Salamanca, justamente cuando la reina recibe a Cristóbal Colón. Fíjense ustedes qué momento coyuntural. O sea, están coincidiendo en la antesala. Los reyes van, Isabel y Fernando pasan por Salamanca, van camino de Galicia y se paran en Salamanca. Y en Salamanca les está esperando Colón y está Nebrija, que tiene un proyecto que él le explica a la reina, esto lo cuenta él muy bien, y la reina no lo entiende, pero aún así lo patrocina. ¿Y por qué no lo entiende? Porque gramáticas no tenían más que las lenguas bíblicas, el latín, el griego, el hebreo. ¿Por qué? Pues porque no eran lenguas naturales, es decir, nadie nacía con esas lenguas aprendidas. Había que estudiarlas para poderlas conocer. Entonces, cuando Nebrija le propone a la reina Isabel escribir una gramática del castellano, la reina no entiende para qué hace falta una gramática en castellano si la gente ya aprende la lengua en su casa con su familia. Nebrija no se rinde, y con él Alcántara, que es el que le acompaña, e intentan por todos los medios hacerle comprender que va a ser muy importante para el castellano el disponer de una gramática, que eso le dará muchas ventajas. Podrá aprender esa lengua cualquiera que no la conozca, mejorará el conocimiento de los que ya la tienen. Y la reina, aun cuando lo que ella realmente tiene en la cabeza es que Nebrija escriba un método para que las monjas que no tienen, digamos, posibilidades de aprender latín puedan aprender latín. O sea, para las mujeres, eso es lo que ella tiene en la cabeza, porque la reina Isabel estuvo siempre, toda su vida, muy obsesionada con la educación de las mujeres, ¿no? Y eso es lo que ella quiere que Nebrija haga, aunque lo otro no lo entiende mucho, lo de que para qué necesitamos una gramática del castellano, finalmente lo patrocina. Y por eso al principio de esa gramática está dedicada a la reina Isabel, que es la que ha patrocinado esa lengua. ¿Qué es lo que está haciendo Nebrija que es tan raro? Pues le está escribiendo una gramática a una lengua vulgar, cosa que no había hecho nadie. Por eso
la reina no lo comprende y realmente no le comprende nadie. El escribirle una gramática a una lengua vulgar a una lengua que es hablada por la gente. ¿Y cómo se va a hacer eso? Bueno, es que él se está inventando cómo hay que escribirle una gramática a una lengua natural. Él va de menor a mayor, ¿no? Los sonidos, las sílabas, las palabras y las estructuras sintácticas. Y ese método de Nebrija, del castellano, que se publica justamente en 1492. O sea, fíjense las cosas de la vida. Habían coincidido en Salamanca, unos años antes, Colón y él, cada uno con su propia cuita, ¿no? Cada uno pidiendo lo suyo. Y justamente es en el 92 que vienen a coincidir las dos cosas. 3 meses antes del descubrimiento de América se publica la gramática de Nebrija. Y el castellano es otra vez la primera lengua vulgar que tiene una gramática propia. Sobre este modelo de gramática va a ser como luego en América los monjes, normalmente monjes, curas, frailes, que entren en contacto con las poblaciones indígenas, van a hacer las gramáticas para el quechua, van a hacer las gramáticas para el azteca, van a hacer las gramáticas para el guaraní y van a hacer las gramáticas para las lenguas, evidentemente no todas las lenguas, pero sí para las lenguas principales, las más importantes. Y esto va a permitir, al gramaticalizar la lengua, que se puedan hacer diccionarios y al mismo tiempo que se pueda, digamos, conseguir su conservación. Porque las lenguas, evidentemente, si no se escriben y conviven con otras que sí lo hacen, están en un estado de enorme desventaja y de fragilidad. Entonces, al siglo XXI han llegado vivas estas lenguas porque se gramaticalizaron y se les construyó una forma de aprendizaje, de escritura. Evidentemente, no hace falta ser un lince para darse cuenta que ninguna lengua americana se escribía con el alfabeto latino. Hasta ahí, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo, no? Está claro que no, que esto fue un trabajo que se hizo allí y que lo hizo la gente que llegó allí. Y hoy el guaraní se escribe por esto. Y si se escribe el quechua es por esto, y si se escribe el azteca es por esto. La originalidad de Nebrija es extraordinaria. O sea, se adelanta como... O sea, fíjense las cosas de la vida. El azteca tuvo una gramática antes que el inglés. Y esto es gracias a Nebrija. Bueno, y la producción suya es formidable. No solamente yo me he limitado a citar las introducciones latinas, que fue un bestseller y del que comió mucho tiempo el buen hombre, porque se vendieron muchísimos ejemplares de este libro, ¿no? Pero es autor de diccionarios, de trabajos, en fin. Es como filólogo y como, yo he dicho, titulando esto, arquitectos y constructores del idioma. Pues es uno de los grandes, grandes arquitectos y le dio otra vez al castellano una ventaja competitiva que no tenían los demás, que no tuvieron lenguas, que no tuvieron gramáticas hasta mucho tiempo después. Vamos a ver las dos, la número 3. Esto que tienen ustedes es un incunable. Esta es la Complutense. De la gramática de Nebrija. Arriba la dedicatoria, ¿no? Princesa, doña Isabela, tercera de este nombre, reina y señora natural de España, en las islas de nuestro mar. Bueno, tenemos la pequeña desgracia de que, en fin, quien tuvo lo incunable lo pintorreó un poco por arriba y por abajo, pero afortunadamente se conserva y está ahí para que se pueda consultar y se pueda ver, ¿no? Y esta imagen, la siguiente, la número 4, pues este es Nebrija y es él de verdad. Esta es un dibujo suyo, o sea, de su rostro, de uno de los diccionarios suyos que se imprimieron en la imprenta que él tenía con sus hijos. Y entonces aparecía la imagen de Nebrija, o sea que es él realmente, no es una suposición posterior, ¿no? A Nebrija me gusta contar siempre alguna anécdota que resulte humanizadora de estos grandes personajes. Dice la leyenda urbana que el Tanto Monta fue él
el que se lo sugirió al rey Fernando. ¿Qué por qué? Porque buscando una divisa que sirviera, Reino de Aragón se expande hacia Oriente, como sabemos, ¿no? Y casado con la reina Isabel, él quería una divisa caballeresca de algo que simbólicamente se pudiera relacionar con el nombre de su esposa, el yugo. El yugo, que es la Y, nombre, la Y, Isabel se escribía con la Y, ¿vale? Luego ya elegirá las flechas, porque por F empiezan las flechas, ¿no? Las flechas juntas en un solo haz como símbolo de poder y de unidad. Entonces, buscando una imagen simbólica que representara, que tuviese ahí, pues el yugo, que además recordaba Alejandro Magno con aquella anécdota fantástica del nudo gordiano, en la que se supone que en un momento determinado pues Alejandro se ha enfrentado a este clase de nudo que ligaba el yugo con la lanza del carro, con tan perfecta complicación que no se le veían las puntas, no se le veía, y nadie pasaba, o sea, había la leyenda de que quien fuese capaz de desanudar el nudo por sus propios medios sería el que conquistaría todo el Oriente. Y Alejandro, puesto en ese desafío, dicen que miró, dijo, tanto monta, cortar como desatar. Y entonces cogió un cuchillo y cortó el nudo y conquistó el Oriente. Entonces, al reino de Aragón, que se expandía hacia Oriente, pues Fernando, la imagen de tener algo que lo vinculara con Alejandro Magno le venía muy bien, ¿no? Y digamos, la leyenda completa era tanto monta, cortar como desatar. Luego esto se lía totalmente en el siglo XIX y acaba transformado en tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. Pero esto es del siglo XIX, ¿eh? O sea, la divisa era el yugo, ¿vale?, con la cuerda y tanto monta, nada más. Se suponía que, digamos, el resto se lo imaginaba quien leía el tanto monta, ¿no? Y luego ella eligió, como ya he dicho, las flechas por la F de Fernando, unidas como las faces de los romanos llevaban los líctores, ¿no?, que representaban a los cónsules romanos, ¿no?, que tiene la Guardia Civil, todavía representada en la Guardia Civil, que representa, ¿cuál es el símbolo de la Guardia Civil? Los faces, las varas unidas con un hacha en medio. Eso era el símbolo de Roma, de los cónsules romanos. Según el poder de las distintas magistraturas, te correspondían más o menos, pero desde el comienzo de Roma ese ha sido, que es una imagen simbólica muy poderosa, ¿no? O sea, cada una de las varas por separado es nada, la parte es fácil, pero si las juntas ya no puedes partirlas, y de esa unión que hace la fuerza emana la justicia, que es el hacha que hay arriba, que representa la capacidad para castigar, ¿no? Es una imagen simbólica realmente muy hermosa. Bueno, pues dicen que fue Nebrija el que le sugirió al rey esta divisa, ¿no? Así que tenemos primero un rey que uniforma la ortografía, que le da al español una gran cantidad de texto escrito, una biblioteca completa prácticamente, como no tenía ninguna otra lengua vulgar, y después tenemos un genio que se le ocurre hacerle a esa lengua, cuando a nadie se le había ocurrido, una gramática que será exportable, porque luego, digamos, el sistema de Nebrija será luego utilizado para gramaticalizar otras lenguas, pero no solo en América, también en Europa. Es decir, Nebrija, donde crea la gramática del español, crea también un sistema de gramaticalización de una lengua, que es un trabajo realmente extraordinario, ¿no? Así que tenemos que cuando cruza el Atlántico, esa lengua lleva consigo una serie de ventajas competitivas con respecto a cualesquiera otras lenguas que tenga a su alrededor. Digamos, tiene herramientas que otras lenguas no tienen. Y por eso
ha ido adquiriendo, durante la parte última de la Edad Media, ese carácter de lengua franca, es decir, de lengua en la que se entienden no solamente los propios hablantes de esa lengua, sino otros que no son hablantes nativos de esa lengua y que la utilizan para entenderse entre ellos. Eso es una lengua franca. Y ya damos un salto cuántico y tenemos que irnos a América, y no solamente a América, sino al momento más delicado de todos los momentos, que es el momento en que se produce la fragmentación política. Digo el momento más delicado porque realmente hubiera podido ocurrir. Ahora nos parece que esto, ¿cómo va a pasar eso? Perfectamente hubiera podido ocurrir. Que el español se fragmentara en distintas variantes cada vez mutuamente más ininteligibles, y hoy tendríamos una serie de lenguas distintas que las que nos podríamos entender, un poco como entendemos el italiano, ¿no? Cuando hablan los italianos y tal, que los medio entendemos, pero no es la misma lengua. Esto hubiera podido ocurrir. Pero no ocurrió. No ocurrió porque un señor que también era un genio se dio cuenta del enorme peligro que suponía para las nuevas repúblicas, una vez lanzadas ya al proceso de fragmentación política, es decir, irremediable que se presenta la situación en el sentido de que la balcanización política no se puede evitar, es inevitable. Vamos a intentar salvar los muebles, y no cualquier mueble, el más importante, que es el del idioma. Andrés Bello fue consciente de esto y gracias a su esfuerzo y al esfuerzo de los muchos discípulos que tuvo a lo largo de su vida. Él tiene una vida tremendamente azarosa. Nace español venezolano y muere siendo chileno. Y entre medias, en fin, pues le ha pasado de todo. Pero fíjense que el caraqueño ha tenido, aunque tuvo que dejar muy pronto los estudios, él era hijo de un músico de la catedral. Y tuvo que dejar muy pronto los estudios porque se quedó huérfano, o sea, se quedó sin padre. Y se tuvo que poner a trabajar de funcionario, digamos, que valiente opositor. Y se puso a trabajar de escribiente, como se decía en aquella época. Estamos en el momento tremendo de Fernando VII, de Napoleón, de inestabilidad absoluta. Y Bolívar, que también es venezolano, viaja a Londres. Vamos a dejar de lado todas las circunstancias políticas. El hecho es que como secretario lleva a Andrés Bello. En un momento determinado deja a Bello en Londres y marcha a América con una serie de propósitos, pero el hecho es que se le olvida que Andrés Bello está en Londres y se queda allí tirado, en medio de la nada, durante muchísimo tiempo. ¿A qué se dedica? Bueno, pues a mejorar su formación. Él ya traía un amor al estudio de antes muy importante, es decir, a pesar de que había tenido que dejar los estudios relativamente joven, había traducido, esto en Caracas, a Virgilio, había traducido a Voltaire, a Virgilio del latín, a Voltaire del francés, o sea, hablaba los dos idiomas. Había publicado, porque él siempre se consideró poeta, aunque luego le pudieron los estudios y le pudo el amor a la lengua, pero él siempre se consideró poeta, ¿no? Y se estrena como poeta con una oda a la vacuna, porque Bello conoció en su juventud la llegada de Balmis con la expedición de la vacuna, que es un hecho que no sé si conocen, pero en fin, es una de las grandes epopeyas de la humanidad realmente, el empeño por vacunar de la viruela a la mayor cantidad de gente posible en aquel barco con 20 y tantos niños, ¿no? Y este barco, bueno, sale de la península, pasa por Canarias, llega a América, va pasando de puerto en puerto y en un momento determinado recala también en la costa venezolana y le hace
Andrés Bello una oda a la vacuna, muy en clave siglo XVIII, y todo sea por la civilización, ¿no?, humana, la medicina y la higiene, y en este plan, ¿no? En fin, que este hombre que te haya traducido a Virgilio, que ya ha traducido a Voltaire, se encuentra de pronto en Londres, abandonado a su suerte, joven, tarda un tiempito en hacerse con el idioma, mientras no se dedica a ir a la biblioteca del Museo Británico, por dos motivos. Pero el principal, porque hay estufas. Y entonces el pobre vive en una habitación miserable en la que pasa un frío espantoso, así que hace de la necesidad virtud, y aparte de que estudia como un poseso todo lo que se le pone por delante, luego se verá todo lo que ha estudiado durante ese tiempo, va a la biblioteca del Museo Británico para no pasar frío. O sea que se pasa el día entero allí. Luego entrará como profesor en distintas casas nobles para enseñar español o francés y tal, o latín, pero en fin, tuvo siempre una situación extremadamente precaria. 20 años se pasa ese hombre viviendo en la más absoluta precariedad, a salto de mata, entre medias se ha casado, ha tenido hijos, hasta que ya se ha consumado, digamos, la fragmentación política. Al año 29 llega a Londres una legación chilena con el propósito de abrir una sede diplomática para Chile. 2 personas. Pero, afortunadamente, necesitan ayuda y Bello está allí dispuesto a trabajar en la legación chilena y en donde haga falta, vamos. Y entonces empieza a trabajar en la legación chilena. Todo su empeño de su vida, a pesar de que se ha casado con una señora inglesa y de que tiene hijos, y varios, creo que tiene 3 o 4, es volver a América. O sea, en ningún momento ceja en su empeño, todo el tiempo intenta volver a América. Volver a Venezuela, pero no lo consigue. Pero sí consigue volver a Chile. Es decir, sí consigue que a través de la legación chilena le ofrezcan un trabajo en Chile. Y entonces él vuelve a América, vuelve a Chile. Y a partir de, tiene ya como 50 años, cuando consigue volver. O le falta poco para cumplirlos. Y a partir de ese momento, Bello es como una mariposa que despliega las alas, ¿no? O sea, todo lo que ha estudiado y aprendido y leído en los tiempos duros de la biblioteca del Museo Británico, lo echa a funcionar y es extraordinario. Tiene una producción increíble. Yo creo que gran parte de estas cosas las tenía él escrita de antes y las puso a punto porque si no es imposible. La producción de Andrés Bello es absolutamente colosal. Pero comprende que en este momento el peligro mayor es el de la fragmentación del idioma. Es decir, la fragmentación política ya no tiene solución, esto se ha consumado, pero hay que intentar que el idioma no se babelice, él le llama la babelización, no sucumbamos a la babelización. Y me van a permitir que yo lea algunas citas de un libro maravilloso, magnífico, que tuvo a bien enviarme su autor, chileno, don Joaquín Trujillo Silva, un libro que se llama Andrés Bello, Libertad, Imperio y Estilo, que se publica en Santiago de Chile en el año 19. Es, a mi modo de ver, el mejor trabajo que hay sobre Andrés Bello, ¿no? Durante mucho tiempo, todo este tiempo en que él está lejos de América y está estudiando no solamente historia, no solamente lingüística, podemos decir, hay algo que lo obsesiona. Y Iván Jássic, que también es chileno, voy a leerles esta cita porque me parece fundamental, ¿no? Sobre Andrés Bello. Dice Jássic, la analogía histórica le indicaba que tal como Roma, España. Estaba, en sus cuadernos de Londres, concentrado, Andrés Bello, en estudiar cómo se había producido la dinámica de la fragmentación imperial desde una perspectiva filológica. Es decir, Bello es consciente que de la misma forma que se había producido
la fragmentación en las lenguas romances del latín, esto podía ocurrirle al español en América. Y se pone a trabajar para intentar evitarlo. Porque la situación realmente no era un miedo imaginario. En su libro de divulgación Gentes de Cervantes, Juan Ramón Lodares, su autor, anota un preocupante diálogo entre A, un criollo americano, B, un negro americano y C, un gaucho de Martín Fierro. El resultado de este diálogo es la incomprensión mutua más desesperante. Es decir, es perentorio evitar la fragmentación fonética, la fragmentación ortográfica, y es fundamental conservar, por medio de las instituciones de las repúblicas, la unidad del idioma. El predominio del lenguaje, del idioma común, a la caída del Imperio español, el símil es el latín, es decir, el castellano debe sobrevivir, como quiera que sea. Y él va a ser el que va a crear las herramientas que permitan esa supervivencia de ese idioma. Y escribe la gramática castellana destinada al uso de los americanos, que ve la luz en el año 1847, y será el germen de todas las gramáticas modernas contemporáneas del español. De Bello para adelante es el español que nosotros conocemos y hemos manejado. Es decir, él que se murió, bueno, él tuvo una enorme influencia en su país, o sea, en su país de adopción, no en Chile, no. Fue senador durante 3 legislaturas, fue el rector y creador de la Universidad Chilena y murió con 84 años y dejó sembrado Chile y dejó sembrada América de discípulos suyos, que fueron extraordinarios lingüistas. Rufino Cuervo, en fin, Amado Alonso, o sea, todos los grandes gramáticos posteriores a Andrés Bello. En el año 50 y tanto, Amado Alonso, que nace navarro y muere estadounidense habiendo pasado por argentino, uno de los grandes estudiosos del idioma, estamos en el 54, creo que escribe esto. Es una cita que la he copiado porque me parece preciosa y porque es verdad. La gramática de la lengua castellana de Andrés Bello, escrita hace más de un siglo, sigue hoy mismo siendo la mejor gramática que tenemos de la lengua española. Esta gramática de Bello, no solo la gramática de Bello, gramática que se llama, por cierto, gramática castellana destinada al uso de los americanos. Y les voy a leer una frase que él escribe al principio, en el prólogo de esa gramática. Dice: no tengo la pretensión de escribir para los castellanos. Mis lecciones se dirigen a mis hermanos, los habitantes de Hispanoamérica. Juzgo importante la conservación de la lengua de nuestros padres en su posible pureza, como un medio providencial de comunicación y un vínculo de fraternidad entre las varias naciones de origen español derramadas en 2 continentes. Y lo consiguió. Y lo consiguió. Aquí estamos. Y seguimos hablando español. No solamente creó esa gramática, sino que además hizo un compendio de derecho internacional, hizo un código civil que ha sido importantísimo en todas las repúblicas americanas y al que, al verse obligadas a recurrir a estos textos, sirvieron también para hacer una suerte de, ¿cómo les diría?, de coine, el proceso de coinización, como dice aquí Trujillo, se mantuviera vivo y estable, porque a la hora de las independencias, y esto no les extraña en absoluto, se calcula que solamente hablan español propiamente en torno a 1/3 de la población. Y esto no les debe extrañar. En tiempos de la Revolución Francesa, aproximadamente solo 1/3 de los franceses habla francés. El resto hablan distintas variedades, lo que ellos llaman el patois, de la evolución del latín en distintas zonas de Francia. Es decir, es la lengua de la República, la lengua de la Revolución Francesa que se convierte en el vehículo de la escuela estatal, la que hará que el francés sea hablado por todos los franceses. Lo que Bello hace es algo muy parecido a esto. Y no he podido resistirme a comentar el hecho de que Bello era muy consciente
de que existía una diferencia entre la forma de hablar de los castellanos de Castilla y la forma de hablar de los americanos, y que era preciso hacer convivir esa variedad con una unidad. Porque, bueno, esto varía según los estudiosos, ¿no? Y ha habido sus peleas entre filólogos, no las voy a contar. La idea de que el español de América, digamos, hay una teoría que es monogenética. La monogenética es andalucista total, es decir, el español de América, todo él procede de la variante del castellano que es el andaluz. Se calcula que en los siglos XVI y XVII y parte del XVIII, entre el 35 y el 40% de la población que va a América son andaluces. Es decir, una parte muy grande. Si no son andaluces, son canarios que también hablan una variante del andaluz, es decir, o extremeños, que también. Es decir, me gusta mucho esta frase, dicen, lo que en América hispanohablante se llama español no es considerado por los lingüistas sino otra cosa que el castellano de Andalucía, que se dispersó por el Atlántico y más allá. Por eso, en términos de lengua, el imperio no es castellano, es andaluz. Y Bello lo sabía y actuó absolutamente en consecuencia durante todo ese tiempo, permitió la convivencia de las distintas variantes del español sin estorbarse, sin mutuamente canibalizarse, y hizo posible el milagro de la enorme transatlántico que es el español hoy día, con 500 millones de hablantes en el mundo, sin dar muestras en ningún lugar de resquebrajamiento ni de formas que resulten mutuamente incomprensibles de una punta a la otra. Nos entendemos todos de norte a sur de América, como nos entendemos aquí en la península de norte a sur también. Creo que estos tres hombres, voy a enseñaros una imagen de Bello, un retrato suyo, que le hicieron en el 47, parece, no, en torno a 1850. Es una lástima que sea tan desconocido en España, porque le debemos muchísimo todos. Y después vamos con la última, la número 6. Esto es un manual de gramática castellana arreglado en lo fundamental conforme a la doctrina de don Andrés Bello por Carlos González Peña. Y esto está editado en 1967 en México. Es decir, un siglo y pico después de que Bello hiciera su gramática, se está editando su gramática en México y con ella se estudia. Lo he traído para que se den ustedes cuenta de la extraordinaria importancia que ha tenido su trabajo. Nuestros gramáticos, los españoles, también bebieron de Bello. De ahí salió una escuela de gramáticos que ha llegado hasta el momento presente, pero precedieron los americanos. Es decir, el español no es hoy esa enormidad de lengua, la segunda por número de hablantes del mundo, por esfuerzo de los españoles, sino por esfuerzo de los americanos. Y esto debemos tenerlo muy presente y no olvidarlo, porque es imprescindible que sepamos colaborar para seguir manteniendo unido el gigantesco buque del idioma. Y con esto termino, espero, en fin, haberles entretenido y haberles enseñado algo y darles las gracias por su presencia aquí. Estáis hablando cosas muy interesantes y ¿por qué se desprecia tanto el idioma? Porque a lo mejor el español y los de Coín, los de Lebrija no lo sé, pero también incorporan el humor y no nos tomamos las cosas tan a la francesa, porque Corneli es un coñazo, eso no hay quien se lo lea.
No se lo leen ni los franceses, señora. Y ahí está el Quijote, que Quijote tampoco se lo lee nadie, pero nuestro no lo... Eso no es verdad, eso no es verdad. Que yo soy profesora de instituto. No, Este el es el Quijote conflicto. se sigue editando, ininterrumpidamente se sigue editando porque se sigue Lo leyendo. importante. Porque se sigue leyendo. Y la gente se Quijote. sigue muriendo de risa cuando lo lee. El Quijote es divertidísimo. El Quijote es maravilloso. El Quijote encierra palabras y palabras. Vaya que se encierra palabra, que dice la gente, vaya cantidad de palabras. Y esto no... Porque, y quiero documentarme porque digo, voy a venir a Coín, que la gente me conoce y yo vengo informado. Y el Quijote es que tiene 381.104 palabras. Cuidado. Y 22.932 palabras diferentes. Casi nada. Y esta es la riqueza es esta, la riqueza son las palabras. Y como yo soy actor, y has dicho una cosa, Elvira, maravillosa, que es que el teatro barroco era Hollywood. Y ahora esto se cierra el círculo, porque digo, yo que soy actor quiero ir a Hollywood. Y vengo a Coín, pero para mí Coín es Hollywood porque actúo mucho aquí, y resulta que yo aquí grabé a Ryan. Pues eso también es Hollywood. También. Y hay palabras y palabras y palabras que merecen ser escritas y palabras que por escritas son maravillosas y merecen ser recordadas. Y dentro de todo ese universo maravilloso de la palabra y el silencio del teatro que tú dices y que tú hablas, y esas palabras que inundan y que gritan la escena, creo que también hay que darle valor también a la palabra, y la palabra al Quijote y la teatralidad que tiene el Quijote. Y yo que soy actor tengo, pues ya sabéis algunos, otros no, esos espectáculos, ¿no?, que hablan del poder de la palabra, del poder del teatro, del poder de la cultura. Y no solo eso, sino que es divertido el Quijote y hace reír. Y lo más maravilloso de todo es que hace reír y pensar. Pero no solo aquella época que nos planteaba Cervantes, ¿no?, peleado con Lope de Vega, que era el que triunfaba en Hollywood, ¿no? Es el regalo que nos dan a 400 años después. Y aquellos consejos que le hacía Quijote a Sancho. Y es maravilloso cuando lo llama y le dice: ¡Sancho! No te asustes, Elvira. No me asusto. Elvira me está mirando como diciendo: ¿tú eres un espontáneo? ¿O tú estás programado? ¡Sancho! ¡Sancho! El Omeña me pone eco porque... Ya que has alcanzado lo que otros solicitan, cohechan y porfían. Palabras. Y a los gobiernos de Barataria vas a entregarte. Dígote que pongas los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que uno puede imaginar. Haz gala de la humildad de tu linaje. La sangre se hereda, Sancho, pero la virtud se alcanza, que la virtud vale por sí sola lo que todas las sangres no valen. Ella se lo sabe, pero no lo quiere hacer. Ahora se me ha olvidado el texto. Pero yo te ayudo, tú no te cortes. Tengo el espectáculo dura hora y media y esta gente quiere... Tú no te Somos cortes. lo que nuestras acciones dicen de nosotros. Júntate a los buenos y serás uno de ellos. Si aplicas todo el rigor de la ley, que sea por no haber sido sobornado. Esto en esta época... Dígote esto, Sancho, porque las mercedes recibidas son ataduras que no dejan campear el ánimo libre y la libertad, Sancho, la libertad. La libertad es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Eso y no ser francés. A Elvira le está gustando ya, le está gustando. Ya está diciendo, este se lo tenía preparado.
Haz gala de la humildad de tu linaje, la sangre se hereda, Sancho, pero la virtud se alcanza, que la virtud vale por sí sola, lo que es todas las sangres no valen. Somos lo que nuestras acciones dicen de nosotros, júntate a los buenos y serás uno de ellos. Si aplicas todo el rigor de la ley, que sea por no haber sido sobornado. Dígote esto, Sancho, porque las mercedes recibidas son ataduras que no dejan campear el ánimo libre. Y la libertad, mira lo que te dice Cervantes, la libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Descubre las verdades entre las mentiras del rico y las mentiras del pobre, que todos quieren sacar partido de su condición. Pero sobre todo, Sancho, sobre todo, lee mucho y anda mucho, que quien lo hace ve mucho y sabe más, y puede combatir los 3 gigantes que atenazan al hombre: el miedo, la injusticia y la ignorancia. Aquí a veces, cuando el público es bueno, aplaude. La gente piensa que yo acabo de venir. Qué bonito. Qué bonito lo que ponéis, y qué bonito es esta celebración del idioma. Qué bonito es contar el idioma, explicar el idioma, saber dónde viene el idioma. Qué bonito es gritar el idioma, qué bonito es saber las palabras, qué bonito es no ser francés, y qué bonito es reivindicar lo nuestro, porque la palabra es lo que nos une, la cultura es lo que nos une, lo que nos hace libres. Y Cervantes lo escribió como toda aquella maravilla de teatro barroco, como la maravilla de conferencia que has dado tú. Qué maravilla que nos une la cultura, la palabra, en este espacio que hoy se inaugura aquí, que supongo y deseo y quiero que se convierta en ese Hollywood del que estábamos hablando, para que la gente de Coín se eleve a través de las palabras y de la cultura. Tenéis un nuevo espacio cultural, el ayuntamiento. Se ha dejado aquí la pasta. Ha venido Juanma Moreno. Ahora decirle a Juanma que dé un poco de dinero. Para que estas palabras y estas conferencias y todos estos actos culturales llenen un espacio que se convierta en una referencia para decir palabras y para compartirlas en un espacio tan increíble y tan maravilloso con la gente que se interesa por las palabras. ¡Repetid conmigo! No quiero ser francés. ¡Viva Cervantes! ¡Vamos a tomarnos una caña! ¡Viva Coín! Gracias a todos. Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias. David, la líquida, ven para acá. Venga, otro aplauso. No. Es casi coíno, porque lo tenemos aquí muchísimo. Bueno, vale. Cuando a mí me llama el área de cultura para el ayuntamiento, yo tengo una muy buena relación con Coín, ya lo sabéis, hay gente que me ha visto actuar, otros no, y os lo estáis perdiendo. Penoso. Pero que gracias por, antes lo hablaba afuera, gracias por invitarme, porque yo le debo mucho a Coín. Y estar aquí inaugurando esto para mí es muy importante. Conocerte, escucharte, veros, ¿no? Los que nos conocemos, otros no te conozco, ya no caemos bien. Y gracias de verdad, porque es súper emocionante y es muy reconfortante que alguien que tiene esa vinculación con Coín, escénica, sea llamado un cómico, ¿no? Un actorucho ¿no? que quiere ir a Hollywood, pero que graba Ryan, lo llaméis para esto. La gratitud es mía, porque me siento muy valorado por este pueblo. Pues muchísimas gracias, esperamos verte muchas veces más. Por supuesto, gracias
Elvira, muchas gracias. A todos los asistentes, recordaros que tenemos más miércoles, los siguientes miércoles que también tenemos grandes ponentes, y bueno, que se abre un pistoletazo muy importante con este espacio cultural, con el Hospital de la Caridad, y que esperamos que sea, estamos seguros que va a ser un hito cultural muy importante, no solamente de Coín, porque nuestra intención no es que sea solamente de Coín, porque pensamos que este espacio, junto con los espacios que ya tenemos, merecen ser a unos niveles muy exteriores de Coín, porque Coín también se lo merece. Así que muchísimas gracias y a seguir disfrutando de la tarde. Que paso lista. El miércoles que viene estamos aquí con Ricardo Cayuela, yo estaré con él. Y paso lista, y el que me falte, ya sabéis que le mando carta al padre. Venga.